Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hacer el ejercicio del diluvio, que se trata de modelos de costeo como estuvimos viendo hasta ahora. Lo que nos pide el enunciado es hacer un estado de resultados por el modelo de costeo completo predeterminado y el modelo de costeo variable predeterminado. Primero vamos a hacer el modelo de costeo completo. Lo que hacemos es dividirlo por trimestre, porque todo el enunciado y todo el ejercicio está dado por trimestre. Y como todo estado de resultados, primero tenemos que calcular las ventas por trimestre. Entonces, para calcular las ventas lo que hacemos es multiplicar el precio de venta, que como dice en el enunciado son 50 pesos por unidad, multiplicados las unidades vendidas. Entonces tenemos como dato 50 pesos por unidad multiplicado 900 unidades en el primer trimestre. Esto nos da un total de 45.000 pesos. Luego lo que hacemos es calcular el costo variable, que lo que tenemos que hacer es multiplicar el costo variable, que son 30 pesos por unidad, que también lo tenemos en el enunciado, por las 900 unidades vendidas. Siempre usamos, si hablamos de ventas, tenemos que calcular los costos variables de acuerdo a las ventas. En el primer trimestre son 900, así que hacemos 30 por 900, nos da 27.000. Lo ponemos en negativo porque estamos hablando de costos. Luego tenemos que calcular el costo fijo. Para calcular el costo fijo lo que tenemos que buscar es el costo fijo unitario, que en el enunciado no está, entonces lo podemos calcular nosotros dividiendo los costos fijos de producción por trimestre, que son 10.000 pesos, lo dividimos por el nivel normal de producción, que son 1.000 unidades por trimestre, que también lo tenemos en el enunciado. Entonces, hacemos 10.000 dividido 1.000 unidades, nos da 10 pesos por unidad. Estos 10 pesos por unidad los multiplicamos por las 900 unidades que tenemos en el primer trimestre vendidas. Nos da un total de 9.000 pesos. Entonces hacemos 45.000 menos 27.000 menos 9.000, nos da un total de un resultado bruto de 9.000 pesos. Una vez que tenemos esto, pasamos a calcular los costos fijos de comercialización y administración, que los tenemos como dato en el enunciado. Entonces, en el primer trimestre nos dice que como costo fijo de comercialización y administración tenemos 3.900 pesos. Los ponemos restando directamente. Luego pasamos a calcular los costos variables de comercialización, que en el enunciado nos dice que son el 10% sobre las ventas. Entonces, en nuestro primer trimestre tuvimos 45.000 pesos de venta, lo que hacemos es 45.000 por los 10, por el 10%, llegamos a 4.500 pesos. Luego pasamos a calcular los desvíos de costos variables y costos fijos de producción. Los desvíos se generan cuando hay diferencias entre lo que se presupuestó y lo que realmente sucedió. Entonces, para calcular el desvío de costo variable de producción, lo que hacemos es, les voy a mostrar, lo que hacemos es multiplicar el costo variable de producción por las 1.200 unidades producidas en el primer trimestre y ahí llegaríamos al valor predeterminado, pero nosotros le tenemos que restar el costo variable de producción real, que también lo tenemos en el enunciado. Entonces hacemos eh, los 30 pesos por los 1.200 y eso se lo restamos a 37.100. Y ese monto lo ponemos en el desvío de costo variable de producción. Nos da negativo porque en este caso el real es mayor al presupuestado. Entonces quiere decir que nosotros, se produjo menos de lo que realmente, no, se produjo más de lo que realmente habíamos presupuestado. Y luego pasamos al desvío del costo fijo de producción, que esta cuenta es más simple. Tenemos que restar los costos que pensamos que íbamos a producir, que son los 10.000, menos lo que realmente sucedió, que en el primer trimestre serían 10.100. Entonces hacemos 10.000 menos 10.100, nos da un desvío de 100 pesos en el primer trimestre. Luego tenemos que calcular la sobre y subabsorción de costos fijos. Esto se da por diferencias en la eficiencia y en el tiempo. Lo que tenemos que hacer es restar las unidades producidas reales, que son 1.200, menos las predeterminadas, que son 1.000. Una vez que tenemos esto, lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por el costo fijo de producción, que para todos los trimestres es 10 pesos. Entonces hacemos 1.200 menos 1.000, esto nos da un total de 200 unidades, y lo multiplicamos por 10 pesos por unidad,
y ahí llegamos a los 2.000 pesos positivos. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es restar del resultado bruto los costos, los desvíos y sumarle la sobre o subabsorción. Entonces nos da un resultado neto de 1.400 pesos. Esto lo tenemos que repetir en todos los trimestres de la misma forma, respetando obviamente los datos de cada trimestre que nos da el enunciado. Entonces, como resultado anual nos da 4.450 pesos. Ahora vamos a pasar a calcular el costeo variable predeterminado. Obviamente las ventas siguen siendo las mismas que teníamos antes porque no cambia nada. Los costos variables también siguen siendo los mismos. Lo que cambia acá es que no tenemos en cuenta los costos fijos, porque estamos hablando de costeo variable predeterminado. Como habíamos visto en las clases anteriores, no se tienen en cuenta los costos fijos a la hora de calcular el costeo variable predeterminado. Entonces lo que hacemos es, en vez de calcular los costos fijos como teníamos antes, le tenemos que restar los costos variables de comercialización, que los habíamos calculado antes. Y los costos variables de comercialización era el 10% sobre las ventas. Entonces hacemos, esto lo mantenemos igual siempre, y le restamos en este caso los 4.500 pesos, que es el 10% de 45.000. Una vez que tenemos esto, podemos calcular la contribución marginal. 45.000 menos 27.000 menos 4.500, llegamos a 13.500. Una vez que tenemos la contribución marginal, podemos pasar a calcular el resto de los costos. Los costos fijos de comercialización y administración también lo teníamos como dato en el enunciado, son 3.900, al igual que en el costeo variable, en el costeo completo predeterminado. Luego tenemos que restarle los costos fijos de producción, que los tenemos en el enunciado también, y como no dice nada, suponemos que en todos los trimestres son iguales. Eh, los costos, los costos fijos de producción, el enunciado dice que son 10.000 pesos por trimestre, entonces simplemente lo restamos en cada trimestre. Luego pasamos a restarle los desvíos de costos variables y costos fijos, que siguen siendo los mismos que antes porque los costos que restamos son los mismos. Entonces hacemos nuevamente, si quieren lo repetimos, en el caso del desvío de costos variables de producción, lo que tenemos que hacer es los 30 pesos por unidad, lo multiplicamos por los 1.200 unidades. Y eso lo restamos a 37.100 en el primer trimestre. En el segundo sería 30 pesos por unidad multiplicado 1.100 unidades, y esto lo restamos a 32.400. Y así con cada trimestre. Y luego tenemos que calcular el desvío de costos fijos de producción, que también son los mismos que en el costeo completo predeterminado. Recuerden que habíamos hecho 10.000 pesos de costos fijos de producción menos los costos fijos de producción reales. Y ahí llegamos a los 100 pesos de desvío. Y hacemos lo mismo con cada trimestre. Acá notarán que no tenemos sobre o subabsorción de costos fijos. Esto es así porque los costos fijos no forman parte del costo, entonces sería incorrecto sumarlos acá. Por eso todo esto queda en cero. Bueno, y por último lo que tenemos que hacer es calcular el resultado anual, que quedaría en 4.450, eh, luego de hacer todas las restas y las cuentas correctamente. Bueno, cualquier duda no duden en consultarnos y esperamos verlos pronto. Muchas gracias.